Estimados colegas y amigos, bienvenidos al lanzamiento oficial de la separata Dinámicas y Determinantes de la Inflación en Chile, que acompañó el informe de política monetaria de diciembre del 2020. Este es un documento que sintetiza un conjunto de investigaciones realizadas por el Banco Central de Chile y otras entidades en años recientes respecto al comportamiento de la inflación y de sus fundamentos, su evolución histórica, sus dinámicas de corto y mediano plazo, su dimensión internacional y los determinantes de las expectativas de inflación. Todo esto, por cierto, en un marco de política monetaria de metas de inflación futura como el que impera actualmente en Chile. Este es el tercer documento de este tipo, la tercera separata, que se suma a las del 2017 sobre proyecciones de largo plazo y aspectos metodológicos del PIB potencial y tendencial, y a la de 2018 sobre hechos estilizados del mercado laboral chileno y sus implicancias para la inflación de largo plazo y la política monetaria. Así, este documento se inserta en una agenda de investigación permanente del banco que pone a disposición del público general antecedentes y análisis sobre temas que permiten entender mejor el funcionamiento de la economía en general y de la política monetaria en particular. Estos estudios o estas separatas se combinan con la actualización del documento marco de política monetaria y la publicación reciente del libro de modelos del Banco Central para elevar la transparencia en el proceso de decisiones de política monetaria, recorriendo todo el camino desde los antecedentes relevantes sobre el funcionamiento de la economía chilena hasta la formación de decisiones de política monetaria y su impacto efectivo. Este es un tema que tiene gran actualidad. Es cierto que convivimos durante gran parte del ciclo pasado con una inflación alta y que en las últimas 2 décadas la economía ha logrado romper con ese pasado con un periodo de inflación baja y estable, al tiempo que las expectativas inflacionarias medidas con distintos instrumentos han permanecido ancladas en la meta de 3% a 2 años. La estabilidad de precios ha sido compatible con el uso de la política monetaria como una herramienta contracíclica, como lo ha mostrado, por ejemplo, la respuesta del Banco Central para intentar amortiguar los efectos adversos causados por las medidas contra la actual pandemia. Sin embargo, incluso en tiempos normales, la conducción de la política monetaria para controlar la inflación ha estado lejos de ser mecánica y reactiva, llevando al Banco Central a mejorar continuamente su comprensión de la inflación y otros fenómenos económicos. Y si la conducción de la política monetaria presenta desafíos en periodos normales, mayores serán tales desafíos en un periodo tan excepcional como el actual. Así, por ejemplo, en el último IPOM, el Consejo señaló que, comillas, será muy relevante para la política monetaria distinguir entre movimientos transitorios de precios producidos por el dispar comportamiento de las economías y los ajustes del mercado después de un shock inédito, e incrementos más sostenidos de la inflación. Termina ahí la cita. Y una preocupación similar se reflejó en una columna de hace solo unos días del premio Nobel Paul Krugman, que señalaba que, referido al caso de Estados Unidos, que en los próximos meses los números no van a hablar por sí mismos. La inflación total seguramente será una pobre guía para lo que está sucediendo realmente. Aún la inflación subyacente, medida del modo tradicional, puede ser engañosa. Es en este contexto que asume especial relevancia las herramientas analíticas y la profundidad del análisis empírico para comprender de mejor manera el comportamiento de la inflación y sus dinámicas de corto y largo plazo, la que se presenta en esta separata. Aún así, por supuesto, esta separata no pretende entregar respuestas normativas ni respuestas de política ante todo evento, sino proponer elementos para enriquecer la discusión pública y motivar estudios futuros. El énfasis en el control inflacionario como un mandato fundamental de un banco central se deriva de la noción sostenida por la evidencia empírica de que en el largo plazo la política monetaria tiene capacidad para determinar la inflación y otras variables nominales, como los agregados monetarios, las tasas de interés nominales y el tipo de cambio nominal, pero es incapaz de afectar permanentemente las variables reales, como la actividad o el empleo, o los precios relativos, como el tipo de cambio real, los salarios reales y las tasas de interés reales. En el corto y mediano plazo, sin embargo, la presencia de rigideces de precios permite que la política monetaria afecte el valor de las variables reales y de los precios relativos. Esto implica que, al ser conducida de manera apropiada, la política monetaria tiene el potencial de ser una importante herramienta
que aporta a la estabilización del ciclo económico en la medida que esté cumpliendo de manera adecuada su rol fundamental de mantener una inflación baja, estable y predecible. También ante la existencia de rigideces de precios, el impacto de la política monetaria en la inflación no se produce de manera directa e inmediata, sino de forma rezagada a través de su efecto en variables reales, como la brecha de actividad. Así, dentro del marco de política monetaria del Banco Central de Chile, el objetivo operacional es que la inflación proyectada se ubique en 3% anual en un plazo de 2 años. Este horizonte constituye el periodo máximo en el cual el Banco Central permite que la inflación se aleje del 3% y da cuenta del rezago promedio entre cambios en el instrumento de política y sus efectos sobre la actividad de los precios. Esto permite acomodar la preocupación por la volatilidad de la actividad de manera que las decisiones de política monetaria contribuyan también a estabilizar el ciclo económico. El estudio de las dinámicas de la inflación y sus determinantes es clave para cumplir este mandato del Banco Central y para la conducción adecuada de la política monetaria, por lo que ha ocupado un rol central en su agenda de investigación por varias décadas. Esto ha permitido el desarrollo e implementación de múltiples modelos de análisis y proyección de la inflación que se construyen y se alimentan del conocimiento y la experiencia generados dentro del banco, así como de los desarrollos analíticos y la evidencia empírica de la literatura académica internacional. Si bien la responsabilidad de la medición del principal indicador de inflación, el IPC, recae en el INE, el Banco Central ha realizado un esfuerzo relevante tanto en el desarrollo de índices de inflación subyacente como en la medición correcta y oportuna de las expectativas de inflación. Esto para mejorar la comprensión y la proyección de las tendencias inflacionarias a 2 años, variables claves en el marco de metas de inflación bajo el cual nos desenvolvemos. Recientemente esto se ha venido complementando con el uso de microdatos innominados que permiten profundizar el análisis de las dinámicas de precios de la economía desde una perspectiva desagregada, incorporando información relevante para analizar la heterogeneidad en el comportamiento de los distintos tipos de agentes. De hecho, esta separata recoge resultados preliminares de la agenda de investigación de microdatos en colaboración con académicos de otras instituciones. Ejemplo de esto son los trabajos sobre microprecios de la factura electrónica con profesores de la Universidad de Maryland y de Virginia, el trabajo sobre efectos sobre el mercado laboral a partir de datos administrativos, están recogidos en el capítulo 3, con profesores de la Universidad de Michigan y la Fed Board, o el efecto de China sobre microprecios de comercio exterior, también recogido en el capítulo 3 con el apoyo del Banco de España. Esta separata, al igual que otros documentos mencionados y otros recientemente publicados relativos a la política financiera, persiguen el fin común de cultivar la confianza en el Banco Central. En particular, esta busca no solo elevar la fiabilidad del banco en cuanto al dominio de sus áreas de responsabilidad y la efectividad de sus decisiones, sino también en su adaptabilidad para reconocer cambios en el entorno, ya sean económicos, sociales, tecnológicos o institucionales, y adaptarse a ellos sin comprometer sus obligaciones con la ciudadanía. Para ser adaptable y al mismo tiempo seguir siendo confiable, una institución debe ser capaz no solo de identificar cambios, nuevas tendencias y riesgos, sino también de explicarlos al público, incluidos los ajustes que puedan ser necesarios en ellos. En resumen, y reconociendo la confianza como el principal activo de un banco central, especialmente para un autónomo, se puede concluir que ésta puede proporcionar un marco útil para evaluar la situación actual y orientar acciones para abordar brechas existentes y vulnerabilidades. Es con este enfoque en la adaptabilidad que se ha concebido la separata que hoy presentamos, complementaria a los estudios específicos que habitualmente realiza el Banco Central. La estructura de este seminario contempla los capítulos analíticos de la separata. En primer lugar, el economista del banco, Matías Tapia, discutirá sobre la importancia de tener una inflación baja y estable y la manera en que se determina la evolución de los precios en el largo plazo. Además, presenta un breve recuento de la experiencia inflacionaria chilena. También discutirá cómo la existencia de rigideces de precio en el corto plazo entrega un rol a la curva de Phillips como un marco de referencia de las dinámicas de inflación, que es la base del mecanismo mediante el cual la política monetaria contribuye a la estabilización del ciclo y a la convergencia de la inflación. Además, presenta evidencia de estas rigideces a partir de los microdatos de precios en Chile. El capítulo será comentado por el economista de la Reserva Federal de Minneapolis, Juan Pablo Nicolini.
Posteriormente, la economista del Banco Central, Sofía Bauducco, discute la importancia de los shocks externos en las dinámicas de corto plazo de la inflación, la manera en que los movimientos del tipo de cambio se traspasan a los precios internos y sus implicancias para la conducción de la política monetaria. Además, describirá cómo el comercio y la tecnología asociados al proceso de globalización han afectado los precios relativos en las últimas décadas. Este capítulo será comentado por la economista del Banco Interamericano de Desarrollo, Victoria Nugel. Finalmente, el economista del Banco Central, Andrés Fernández, aborda la importancia de las expectativas inflacionarias en la determinación de la inflación y el rol que juega la comunicación del Banco Central. Además, entrega evidencia respecto del comportamiento y medición de las expectativas de inflación en Chile y su grado de anclaje respecto a la meta de inflación. También discute el efecto que tiene el uso de instrumentos monetarios para afectar las expectativas. Este capítulo será comentado por el economista de la Universidad de Chile, Luis Felipe Céspedes. En nombre del Consejo del Banco Central, agradezco al equipo de la División de Política Monetaria la coordinación de las contribuciones de los economistas del Banco Central y externos que aportaron a esta separata, en un trabajo que se prolongó por cerca de un año, integrando proyectos de investigación de aún más larga trayectoria. Igualmente agradezco a los destacados economistas que comentarán los capítulos en los que se refleja el fruto de este trabajo. Muchas gracias y que tengamos un excelente evento. Muchas gracias.